Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio Dando en Micro hice el viaje del bus I-35 de Santiago en un bus Cayo Mondego 2 versión Midibus. El bus I-35 de Santiago es una nueva ruta desde Maipú a Padre Hurtado. El viaje me demoró cerca de una hora hasta el final del recorrido. Día sábado 13 de enero de 2024, estoy viajando en metro en la línea 5 para llegar al punto de inicio del bus I-35, la Estación del Sol, una estación subterránea que arriba tiene una estación intermodal. Llegué en uno de los trenes Alstom NS16. Para llegar al bus I-35 tengo que buscar la salida que dice intermodal, hay unos carteles o letreros. Después hay que subir unos pisos y hay una escalera mecánica que te lleva a la estación intermodal del Sol, la que tiene varios servicios de transporte público, principalmente buses locales de zona I que sirven a Maipú. Justo hay un bus I-08 que va saliendo, esto es la estación intermodal del Sol, donde se toma el bus I-35 que justo estaba estacionado, esperando a que yo llegara. Ese es el bus del viaje, un bus Cayo Mondego 2 Midi con chasis Scania. Es primera vez que grabo un viaje en uno de estos nuevos Midi buses Cayo. Hay rampa manual, espacio para silla de ruedas. En la zona de piso bajo hay asientos preferenciales. Y en la zona de piso alto están los asientos normales. Todos los asientos tienen acolchado y son altos. Asientos ergonómicos de esta marca brasileña Cayo. Ya estaba subiendo el público. Había que aprovechar de tomar fotos y los detalles de este lindo bus. Este es un detalle del asiento ancho preferencial en color rojo. Estos buses nuevos tienen internet Wi-Fi, puedes entrar con la contraseña que aparece ahí. Arriba en el techo hay equipos y salida de aire acondicionado. Este bus es bastante fresco y agradable. Yo ya estoy sentado en uno de los asientos del bus. Vemos el detalle de la forma de estos asientos, el acolchado del asiento, bastante cómodo, el espacio que tengo para las piernas, hay una barra para reposar los pies. Y aquí tengo puertos USB para cargar el celular o dispositivos. Aquí me ven disfrutando de este viaje por empezar. Bueno, a mí me encanta el transporte público, entonces venir a conocer un bus nuevo y hacer un viaje hermoso y desconocido, como diría Mario Hugo de 31 minutos, es algo que me motiva mucho. Esto es lo que nos convoca, esta hermosa afición por el transporte. Ya hablando del viaje como tal, me cambié de asiento, me cambié de lado porque recordé la orientación del sol. En el primer asiento que elegí, me llegaría todo el sol en la cara, algo muy importante para quienes viajamos a menudo en transporte público, ese instinto para elegir asiento. Salimos de la estación intermodal Metro del Sol y hay que decir que este bus tiene muchas cosas especiales, además del propio modelo de bus. Viajamos por Avenida Pajaritos en Maipú. Debajo de nosotros está la línea 5 donde llegué. Este bus pasa por las estaciones del Sol, Santiago Hueras y la última estación Plaza de Maipú. Son cerca de 10 minutos de viaje hasta llegar al centro cívico de la comuna. La avenida Pajaritos es la principal arteria de esta comuna, que también era una ciudad aparte y que fue absorbida por la metrópolis, por Santiago. En los episodios del bus 401 y 506 pueden ver dos de los principales recorridos de esta comuna, uno en un bus articulado y el otro es en un bus eléctrico. Ese ya es el edificio de la municipalidad y verlo nos indica que estamos muy cerca de la plaza. Para el caso de este bus, la mayoría de las personas sube en Metro del Sol o sube en la Plaza de Maipú. Cruzamos y algo empezamos a ver de la hermosa Plaza de Maipú, que además de ser el centro cívico de la comuna, como tiene la estación terminal del metro,
y tiene muchas zonas comerciales. También tiene un montón de paraderos, de recorridos de buses, mucha gente transitando. Es un lugar súper concurrido y Maipú es una de las comunas más populosas o pobladas de Santiago. En el paradero puede captar un poco de los detalles del bus, la capacidad de pasajeros, la misma que empezó a coparse, porque el bus quedó lleno de personas aquí. El bus I-35 es bastante exitoso en términos de público, es un bus pequeño, pero viaja con bastante público, con mucha gente. Eso es el arte de esto. Mientras cruzamos la zona de la plaza y vemos el movimiento de la zona. Mi canal es una bitácora de viajes. Yo soy un aficionado del tema del transporte público. Desde niño que me gustan estas cosas, me apasiona. Entonces este canal de YouTube es para compartir estas aventuras. En este caso es un viaje en micro, un bus urbano, pero también hay viajes en trenes, viajes en aviones, viajes en buses. Hay unos viajes en barcos preciosos por el sur de Chile, por la Patagonia. En fin, te invito a que te suscribas si quieres ser parte de estas aventuras y de los viajes turísticos o lugares bonitos que voy conociendo. El bus sigue su curso por Avenida Pajaritos, que en esta zona tiene corredor de transporte público, una vía separada de los autos. Es un viaje rápido, súper expedito en esta avenida. En una de las pausas, por los típicos semáforos, paramos junto a un árbol precioso, que no estoy seguro porque no soy botánico, pero debería ser un jacarandá. Son árboles bonitos con flores moradas y en primavera se ven preciosos. Viajar en el transporte público, dentro de esas magias que tiene, o que yo le veo, y el azar que tiene estos momentos de pausa y de contemplación. Hay todo un rollo académico con eso. En geografía existe el concepto de no lugar que desarrolló Marc Augier. Puede ser un poco enredado de explicar en un video de YouTube, pero para Augier los lugares son los sitios donde tenemos una relación, una conexión, desarrollamos una raíz. Entonces, bajo esa lógica, la casa, el lugar de trabajo, el lugar de estudio, el estadio, un lugar donde hay un concierto, todos esos lugares donde tú vas a hacer actividades y tienen un significado para ti, esos serían lugares. Y acá, para facilitar las cosas, le diremos destinos. Uno viaja para llegar a esos lugares. Te están llevando gratis una clase que ni pidieron. Perdón, pero es divertido hacer esto. Hasta ahí vamos bien. A mí el concepto de lugar me parece súper bien, pero me chocó mucho el concepto de no lugar cuando me tocó verlo y estudiarlo en la universidad. Eso lo vi en historia en un ramo de geografía con un profesor muy querido que ya no está y nos llevó a conocer un Pucará en Graneros. Un abrazo al cielo para Héctor Caviedes. En fin, en esa concepción inicial de lugares y no lugares, el viaje es el tránsito de un lugar A a un lugar B, y no lugar es lo que está entre medio de A y B. El viaje y el trayecto es un no lugar en esa forma de verlo. ¿Cierto que choca? A mí me hizo mucho ruido. O sea, lo puedo entender, pero lo refuto. En mi caso, el viaje tiene tanto significado o más que el origen o el destino. Y para mí, que amo el transporte, es incluso más importante que el destino. Yo estoy viajando en esta micro para experimentar el viaje en micro. No es que esté yendo a Padre Hurtado, eso es una circunstancia. Estoy viajando en la micro porque quiero viajar en la micro. No pensaron en gente loca como yo cuando pensaron en este concepto. Pero le puedo conceder a Oye que sí. Cuando una persona está adormilada en la mañana y sale de su casa y tiene que tomar un bus o el metro para ir a su trabajo, esa persona muchas veces no está implicada ni feliz en ese viaje. Está durmiendo mentalmente, o realmente está durmiendo, roncando, y su corazón no está ahí. A eso se refiere el no lugar, cuando tú estás, pero realmente no quieres estar y tienes que pasar por ahí. Es un tránsito hacia el lugar donde sí quieres estar, que es el lugar. Entonces, ¿qué es lugar y qué es no lugar? Creo que para cada persona es algo súper diferente y subjetivo. Y espero que no haya quedado enredado. Para el caso de este bus, esta reflexión filosófica tiene otro calibre o cosa maravillosa. Nosotros viajamos por camino a Melipilla, una ruta que va a otra ciudad algo lejana,
a Melipilla y que va conectando varias ciudades o pueblos. Estamos saliendo del área metropolitana de Santiago y Padre Hurtado está afuera de la ciudad, aunque eso también es súper relativo. O sea, es una comuna urbanizada, pero todavía no es del área metropolitana de Santiago, y por eso, hasta que crearon este bus, no estaban integrados al transporte público urbano de Santiago. La gente de Padre Hurtado tenía que usar buses rurales, como ese bus Peñaflor. Bupesa es el nombre oficial, que también tengo un viaje grabado a Peñaflor en uno de esos buses. Este tema de los buses rurales marca totalmente este viaje y hace que este bus urbano sea tan especial. Para entenderlo, mientras recorremos la comuna de Padre Hurtado, que es bastante grande por lo demás, Santiago en el área metropolitana tiene transporte público integrado. Yo con la tarjeta VIP puedo viajar en estos buses, el metro, el tren de Metrotren NOS, combinándolos con el mismo pasaje en un espacio de tiempo, en 2 horas. Yo puedo atravesar la ciudad pagando un boleto y en los otros transportes yo pago con la tarjeta y sale 0, o a veces sale un recargo chiquito, porque el metro en hora punta es más caro que el bus y me cobra la diferencia. Para la gente de Padre Hurtado y de otras comunas cercanas a Santiago, que no están en el área metropolitana, que no tienen estos buses urbanos, la gente solo tiene la opción del transporte rural, que son esos minibuses que vimos. En algunos casos son buses grandes, estos buses se pagan con dinero en efectivo, con monedas, y no tienen ninguna integración. O sea, la persona que de acá va a Santiago paga el pasaje completo de ese bus rural y después vuelve a pagar otro pasaje completo en el transporte público. Es más caro. Este bus milagroso les ahorra el bus rural. Ahora la gente puede viajar con la tarjeta VIP, combinar con el metro y viajar hacia Santiago o por Santiago es más barato. Por eso la comunidad de Padre Hurtado celebró cuando crearon este servicio de bus. Y el bus I-35 tiene público en todos los horarios, viaja mucha gente. Además, es más cómodo porque tiene aire acondicionado, acceso con piso bajo, ustedes ya vieron, es un bus súper bueno. Por eso yo creo que para la gente de Padre Hurtado, por muy rutinario que sea el viaje, este bus es una integración real y concreta a la capital. Este bus es un lugar con significado y no solamente el tránsito de un lugar a otro. Tenía sentido si te ahogué, ¿viste? Tenía un sentido. Padre Hurtado es una comuna que tiene más de 60.000 habitantes, es bastante más grande que varias ciudades en Chile, tiene una urbanización importante con varios servicios, pero sí es cierto que es mucho más relajada que Santiago, que todavía conserva varias zonas con campos, con parcelas y fundos, sitios de recreación, pero que también tiene esa característica de comuna dormitorio, gente que vive y duerme acá, pero que trabaja o estudia en otro lugar. En el caso del bus I-35, todo lo que vemos es urbano, pasa por las principales avenidas de esta comuna, y como Padre Hurtado está tan cerca de Maipú, que es tan grande, y de Cerrillos, que tiene una zona industrial importante, el tránsito entre estas comunas también es súper relevante. Entonces, aunque la gente no vaya al centro de Santiago, sí les sirve para ir a estudiar o trabajar en Maipú y o Cerrillos, que es un viaje muy habitual. Ahora pasamos por la zona de la Plaza de Armas de Padre Hurtado, que es bastante curiosa, por no decir rara. Tiene varios comercios, supermercados, están los bomberos, la policía, pero no está la municipalidad. No tiene los servicios públicos. La iglesia o templo principal está cerca, a unas cuadras, pero no está en la misma plaza, sino que está al frente del camino a Melipilla. Aunque sí es un lugar bastante concurrido en la comuna y varias personas toman micro aquí para ir a Santiago, o en este caso bajan del bus I-35 porque es su lugar de destino. Volvemos al camino a Melipilla, pero es por un tramo corto.
En la zona cercana a la plaza va a estar la estación del nuevo tren a Melipilla, un proyecto que lleva muchos años y que ahora se está concretando. La municipalidad y varios servicios públicos no están tan lejos, pero tampoco tan cerca, es bastante si tienes que caminar. No sé cómo habrán creado la plaza, pero me parece muy probable que en vez de fundar la ciudad desde la plaza, la ciudad se fue formando sola, o por último con la iglesia, y después hicieron la plaza. Probablemente quienes son de Padre Hurtado nos pueden contar más. Yo quedo atento a sus comentarios y también, si me ves desde otra ciudad, puedes compartir desde dónde estás viendo este video hecho con mucho cariño. El bus se da unas vueltas para tomar esta calle que se llama San Ignacio. Padre Hurtado tiene muchos sectores de clase media y baja, pero también tiene condominios nuevos que van atrayendo a personas con más recursos que huyen de Santiago. Con todo esto del teletrabajo, varias personas están dejando Santiago y buscan estas comunas para vivir con más espacio, con áreas verdes e incluso con campos. Por mientras, veamos la ficha con información de estos midibuses del recorrido y seguimos con el viaje del bus I-35. La unidad del viaje es un bus Cayo Mondego 2 en formato MIDI, 10,90 metros, chasis Scania K250V Euro 6, bus inscrito en enero de 2023, tiene capacidad para 76 pasajeros, hay 24 asientos acolchados, un asiento es doble, hay rampa manual y espacio para silla de ruedas. Son cerca de 120 midibuses de este modelo que trabajan en la empresa Voy Santiago. Al momento de grabar y editar el video, toda la flota de bus I-35 corresponde a estos preciosos buses nuevos que ya vimos en detalle por dentro. Son unidades geniales. A propósito de este formato midibus o de buses pequeños, en Transantiago también tuvimos midibuses Cayo. Hice una tabla comparativa con los 3 midibuses Cayo, la fecha de homologación o certificación, el chasis, norma de emisiones, motor, potencia, capacidad, asientos y largo de los buses para que puedan compararlos técnicamente. Esta versión MIDI del bus Cayo Mondego 2 en Santiago está presente en chasis Scania, Volvo y Mercedes-Benz. El mapa de asientos de todos estos buses es el mismo. De lo que pude investigar y revisar, estos buses están trabajando en algunos recorridos locales de zona B, zona F, zona G y el bus I-35. En el supermapa, este bus y viaje aparecerá en la sección Ando en Micro. El link de este mapa está en la descripción de cada video. Y lo que también está en cada video es el agradecimiento a los miembros del canal y quienes dan sus super gracias, junto con las queridas personas que han comprado mis libros. Yo soy escritor y editor de libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Ventas por correo electrónico, corte de cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia e Iris el Sonido de las Caracolas esperan por ti. Ya, retomamos el viaje después de esa pausa técnica necesaria. En día sábado, estos buses I-35 trabajan cada 10 minutos y en la semana, en las horas punta, pueden llegar a pasar cada 5 a 7 minutos. En todo el viaje hemos visto pasar varios buses del I-35 yendo hacia el otro lado. De lo que leía, la gente de Padre Hurtado puede contar más, sobre todo quienes llevan muchos años en la comuna. Antiguamente esto se llamaba Santa Cruz de la Victoria. Después, a la actual comuna se le llamaba Marruecos, como el país de África. Y dentro de las cosas relevantes de la comuna hay una lechería bien tradicional. Y el padre Alberto Hurtado, un gran sacerdote católico jesuita, comenzó la construcción de un noviciado, un lugar de retiro, que es el actual Centro de Espiritualidad Loyola, que es el centro católico que está en la plaza, junto con el templo principal. Y de hecho, como curiosidad, el Papa Francisco, el argentino, también estuvo unos años aquí en este lugar de retiro. Cuando murió el padre Hurtado, ahí las autoridades de la época pidieron el cambio de nombre, dejando Marruecos en el pasado y quedando la comuna como Padre Hurtado. Como este trayecto va acercando a la gente a zonas residenciales y ya vamos próximos a terminar el recorrido acá en Padre Hurtado,
el bus ya tiene pocos pasajeros y es un viaje bastante largo. Ven, el bus ya está casi vacío. Esto es la última parte que hace el bus en San Ignacio, el último paradero en esta avenida de la comuna de Padre Hurtado. Después de esto, el bus dobla hacia una calle llamada Los Nogales. Ha sido un viaje súper entretenido, con vistas bien interesantes, lugares donde nunca había estado. He pasado por Padre Hurtado, pero estoy súper lejos de mi casa. Esta afición es así. Me ha llevado muy lejos a conocerlos a ustedes, a compartirles estos viajes, a conocer un montón de personas maravillosas. Ha sido divertido. La verdad es que estas experiencias son divertidas. Entre estas casas de la Villa Virgilio Arias, el nombre de un gran escultor, está el terminal del bus I-35 de transporte público de Santiago. Ahí había otro bus I-35, otro midibus Calle Mondego 2 Scania. Y esto es la vista desde afuera. Corría un poco de viento, se levantaba el polvo, pero estaba agradable. Y también podíamos oír los aviones. Pasan varios aviones por encima de nosotros, aunque el aeropuerto está a unos 20 kilómetros, pero nos tocan los despegues. Estas son las vistas del primer paradero del bus I-35 en Padre Hurtado. Desde aquí, usando el bus y el metro, la Plaza de Armas de Santiago está a 90 minutos de viaje. Estamos lejos. Ya vieron que demoramos 1 hora desde Metro del Sol. Y ahora toca devolvernos. Es el mismo bus del viaje el que me llevará a Maipú de vuelta. En el viaje de vuelta pude conversar y compartir con el conductor David Peña, a quien le mando un gran saludo. Él iba escuchando sus canciones cristianas, yo también soy cristiano. Yo le agradezco a Dios por las personas que ponen en mi camino. Como David era simpático y también pude contarle de mi afición, pude tomar varias fotos y grabar detalles del bus que de otra forma no habría podido mostrar. Esto es la telemetría del bus. El conductor tiene un panel con el mapa, con los paraderos, con la ruta. Eso lo vimos mejor en el episodio del bus 212, por cierto. Arriba hay cámaras de seguridad, hay cámaras interiores y exteriores. Y en las tomas anteriores vimos que el bus estaba a una temperatura de 22 grados con el aire acondicionado y veíamos la planilla con el horario que tenía que hacer David hacia Maipú. Así que eso, espero que hayan disfrutado del viaje, yo lo pasé súper bien, fue una experiencia súper grata, que Dios los bendiga mucho, que tengan viajes y días bonitos, gracias por la sintonía y nos veremos en más episodios, en más aventuras. Chau, que estén súper bien.